Buenas noches, mi nombre es Ronnie García Mendoza y para el caso 3 voy a hablar sobre la crisis de la representación política y la demanda por un derecho justo. El análisis respecto a los casos de vacancia ocurridos en los periodos del 19 al 22. Como una breve reseña, se considera, que en ese periodo el Perú tuvo una gran crisis política, principalmente generada por el uso excesivo de una figura constitucional que se encuentra amparada en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, el cual era la vacancia presidencial. Específicamente en los periodos de los presidentes de Kuczynski, su sucesor Martín Vizcarra y posteriormente Pedro Castillo, ambos fueron vacados por la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Esto no podría representar un abuso en el ejercicio respecto a la propia racionalidad, que amerita el uso de esta figura. Además hay que considerar, que la vaguedad o ambigüedad deliberada que tuvo el Congreso permitió que bajo ciertas consideraciones, políticas y partidarias, puedan prevalecer los bienes o fines que estos tenían a un bien común. Bueno, como contexto, conforme indiqué previamente, se da en la coyuntura política que se da entre los años 2016 y 2020, el cual estuvo gravemente marcada por una crisis de gobernabilidad, sin precedentes, que generó que en los periodos 18 fuera vacado el presidente Kuczynski, en el 20 el presidente Martín Vizcarra y en el 22 el presidente Pedro Castillo, todos bajo la misma figura amparada en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, que es la vacancia del presidente, específicamente la vacancia por incapacidad moral permanente. Ahora, este concepto, hay de considerarse que jurídicamente tiene un carácter indeterminado, el cual, valga la redundancia, el Tribunal Constitucional no ha aclarado qué preceptos o qué casos aplican para la aplicación, propiamente de la incapacidad moral, siendo que el propio Congreso, a uso y a discreción de ellos mismos, pueden considerar que el presidente no dispone de esa capacidad. En el siguiente punto, respecto al análisis de la filosofía del derecho en el Perú, se considera que antes del siglo XX la filosofía del derecho en el Perú estuvo dominada principalmente por una tradición del derecho indiano y la escolástica española, con una fuerte impronta teológica que vinculaba tanto la ley moral católica como el derecho natural. Tras nuestra independencia, propiamente se generaron y divulgaron las ideas liberales, y utilitaristas, pero sin un propio desarrollo autóctono. Durante ese siglo se impuso básicamente el positivismo jurídico, el kelseniano, que buscó dar una disciplina, un carácter científico neutral, separado formalmente el derecho de la moral. Sin embargo, en este paradigma, fue muy criticado, por la incapacidad para responder a las graves desigualdades sociales que en la realidad multicultural del país. Respecto al análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada, se erige sobre un pilar del racionalismo jurídico, que para Miro Quesada la razón aplicada al derecho no puede ser meramente lógica o instrumental, como propiamente se hace en el derecho positivista,
sino que debe ser una razón ética y crítica capaz de poder evaluar el contenido de las normas y dar luz a principios universales de justicia y del contexto histórico concreto. De este racionalismo probablemente surge su concepto central del derecho justo, ¿no? Que este no es un ideal abstracto, sino una exigencia de que el ordenamiento jurídico positivo esté orientado materialmente a la realización de la dignidad humana, la libertad y la igualdad sustantiva. Un derecho justo, por tanto, es un derecho emancipador, ¿no? Una herramienta para poder transformar sociedades injustas. Respecto al análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo, en la realidad peruana, ¿no? Básicamente la circunscrita en los periodos 19-22, como se mencionó previamente, está marcada principalmente por la crisis de la representación política, el Congreso fragmentado, la baja legitimidad, producto de un sistema electoral disfuncional, ¿no? Que entró en un conflicto permanente con el Poder Ejecutivo. En este escenario, la figura de incapacidad moral permanente, amparada en el artículo 113 de la Constitución, dejó de ser un recurso excepcional para convertirse en un arma política de uso recurrente. En los casos de los presidentes ya mencionados, que demostraron una vaguedad o peligrosidad propiamente al Congreso, estos fueron utilizados, ¿no? La propia figura para sacarlos a ellos del cargo. Aplicando el propio racionalismo, ¿no?, de Emilio Quesada, se evidencia que este procedimiento de la figura de la vacancia presidencial se ejecutó bajo un formalismo jurídico vacío. Se cumplió, si bien con el procedimiento y el debate que requería, pero evidentemente se ignoró, ¿no?, la finalidad que tenía propiamente la norma constitucional, que era la preservación de un sistema y del bien común. Sin embargo, esta se usó para poder lograr fines políticos particulares, ¿no?, principalmente los que ejercían los partidos políticos en esas gestiones. Entonces, es verdad que se considera que la incapacidad moral permanente se interpretó no desde un consenso ético, sino más bien estrictamente ligados a los intereses que tenían las facciones políticas en ese entonces. Como conclusiones y propuestas de mejora, se tiene que la filosofía del derecho de Francisco Miro Quesada proporciona un diagnóstico luminoso de la crisis constitucional peruana, donde se revela, ¿no?, que el problema no es meramente político, sino jurídico-filosófico. La aplicación de un derecho vinculado a la justicia, ética o realidad social. En estos los procesos de vacancia, ¿no?, ejemplificaron el triunfo de un positivismo oportunista que al amparo de la reforma quebró el espíritu propio de la Constitución y debilitó la democracia. Como propuestas de mejora, ¿no?, se puede proponer una reforma constitucional en la cual se puede modificar el artículo 113 para poder hacerlo más taxativo, ¿no? O sea, decir qué conductas pueden calzar exactamente para ese tipo de vacancia, ¿no? Fortaleciendo el derecho justo, esto es básicamente mediante la incorporación de un procedimiento de vacancia, ¿no?, como un control previo constitucional por parte del Tribunal Constitucional. Debemos recordar que es un órgano guardián, ¿no?, de la Constitución y los derechos fundamentales. Respecto a la democracia sustantiva, se tiene, ¿no?, que para casos clave donde hay una clara confrontación de poderes se puede incorporar mecanismos de democracia directa, ¿no? Y para la educación en el humanismo jurídico está en promover la formación de abogados y jueces en el estudio de la filosofía del derecho peruano.
así en base a la necesidad, ¿no?, de formar operadores jurídicos con una conciencia crítica y sensibilidad social, capaces de poder aplicar e interpretar, ¿no?, el derecho como un instrumento al servicio de la persona y de la comunidad y no de intereses particulares. Muchas gracias.